Bueno, durante todo el programa estamos hablando de momentos importantes, de fiestas, de encuentros, recuperamos los VTRs más interesantes de todo el año. Pero desde luego si hay un momento donde nos lo pasamos bien, nos divertimos, ¿verdad, Alex? Ay, te quiero ver, es el Vaya Movidón. Ahí vamos. Y además es que llevamos un mes anunciando que vamos a tener un Vaya Movidón especial en Nochebuena y otro Vaya Movidón. Y otro para mañana 25. Para mañana 25 que presentará Carles Navarro. Así es, hoy me veo la cara contigo, vamos a ver los mejores vídeos del año y mañana veremos momentos inéditos del programa Casal Fester, del programa Joc Fora, del programa Más Madera de Miguel Ángel Pastor, de este programa del 7DN. Bueno, lo mejor de lo mejor mañana. Bueno, pero eso será mañana. Pero eso mañana. Ahora vamos a hacer como un ranking, digamos, de los mejores vídeos. ¿Qué te parece, Mariana? Hombre, a mí perfecto, ya sabes que no he cogido pañuelitos para reírme, porque contigo me río muy a gusto, pero no tengo los clines preparados, así que no te pases, no te porque preocupes, se nos corre el rímel y nos ponemos feos. El primer vídeo, Mariana, es uno en el que salimos todos los que todos los que salimos en pantalla aquí en Tele7. Si ustedes recuerdan y si seguían o siguen el Vaya Movidón, hicimos un vídeo de cada uno de los periodistas que salían frente a las cámaras. Bien, Marian, pues ahora ha sido el momento de hacer ahí, condensar todos esos vídeos y hacer un pequeño remix de los gazapos más graciosos de todos nuestros compañeros. Sí, es que te tenemos más miedo, porque sí, ahí donde metemos la pata está la cámara de Alex. Marian, nada de miedo, es un vídeo graciosísimo y en casa además se lo van a pasar genial. Así es que vamos a ver este vídeo. Que las ventas, vale, fuera. Este es el CAP de... Uy, vuelvo a repetir. Explicarnos cuál es el protocolo de actuación. Entonces, si... Inma, hoy estoy de verdad, ¿eh? Ya hablo yo. Vecinos utilizan a diario. No, me he liado. 7 nuevos sectores fuera. Cuentan con muchísimo... Vale, comienza ahora. Y hacemos... Ha reunido a la flor innata de... Ay, espera, vuelvo a repetir, que me he equivocado. Conocer in situ en el campo... Ha organizado... Gracias, amigo. Un 24 de diciembre del año 2000... Vale, esta es la buena. Para lanzar... Joder, ya me estoy empezando a liar. Ahora la empresa adjudicataria deberá... ¡Mierda! A ver... Debido a una crisis económica. Con la construcción de la autovía Mudéjar de la A23. Joder, esta sí que es buena, ya, definitivo. Son especies invasoras que empezarán a joder. Participar precisamente la localidad catenera, no canetera. Encontrar en la exposición. Es que me la tengo que... Pasado domingo. Ay, no. El pasado lunes. Calla la boca. No veus que això es veu? L'Open Internacional. Pero la festa continúa en la localidad catenera. Pero ¿por qué digo? Dicen per participar en el Black... Pero joder. O de ciudad de... la publicación, joder, con la presentación de su libro, el ecólogo. Te envío poemas. Vale. ¿Ah? ¿Que no? ¿Hoy? Bueno, es un vídeo que vamos, que es genial. Te recuerda un montón de momentos, a un montón de compañeros, porque por aquí ha pasado un montón de gente. Y bueno, es que se me pone la piel de gallina. Pues momentos para recordar esta noche, momentos muy emotivos. Genial. Y momentos para pasarlo bien como lo estamos pasando ahora en el Vaya Movidón. Oye, déjame que tengo que saludar a una persona que también hace posible esos momentos. Hombre, claro. Porque lo captura, nos lo prepara, que es nuestro Dani, que está en realización. Sí, su trabajo, ya ves tú. Y que desde aquí le mandamos un saludo por lo bien que lo haces. Que no salimos al aire sin él. Y Paqui, que está en continuidad. Bueno, es que tenemos un montón de compañeros que hay que saludar. Pero bueno, dejando a todos nuestros compañeros de lado, vamos a ir, Mariana, a esas situaciones en las que en el plató se han vivido momentos... ¿Tensos? ¿Complicados? Sí, complicados. ¿A ti te ha pasado
Pero a nuestro compañero Carles Navarro le pasó de bellón. Y es que, claro, él estaba con una entrevista con 3 chicos y que la entrevista no se la dejaban realizar con tranquilidad y Carles Navarro, Marian, se empezó a poner tenso. Se pone tenso. Así es, así es. ¿Recuerdas el momento? Pues no. ¿No? Enséñamelo. Véanlo. La tenemos aquí. ¿Ves? Tiene muchos colores. Hace 7 años ya. Pues tienes muchos. Pero si te parece, vamos a pasar a Concha. Sí. A ver. Esta es la infantil. Esta es la infantil del mocador. La de Luis Zendoya. La de Luis no sé de qué Zendoya. año es. Enfócalas, ¿no? ¿Cómo? Sí, las están enfocando. Pero si te parece, Vicente, vamos a pasar a Concha. Espera, acabo de... A ver. Esta es más grande. Hemos visto las fallas de Vicente. Más. Sí, a ver, dámelas. Estas son de Benidorm. De Benidorm. Ah, ¿también? ¿Fallas de Benidorm también? Sí, porque estas fallas están... Bueno, que llevaba el chico las fallas dibujadas de toda la Comunidad Valenciana donde se hacen. Y no había forma, yo si te parece. Continuamos. Y Carles estaba acojonado porque cuando la entrevista se te va de las manos y el tiempo corre. Es complicado, porque Carles quería pasar a Concha y vamos, que el compañero no le dejaba para nada. Y no sabía cómo salir de esa situación. No crean, porque esto le puede pasar a cualquiera, pero hay unas que lo saben controlar mejor que otros. Y es el caso de nuestra compañera Marian Romero. A mí también pasó algo así, no recuerdo. No, es que lo que pasa es que tú sabes qué técnicas y qué prácticas hacer antes de grabar una sección para que no se te vayan de las con más manos. normalidad, ¿no? Claro. Y es que Marian Romero iba a grabar una entrevista y antes de que se pusieran tensos y la entrevista se le fuera de las manos, ella dijo, chicos, un poquito de relajación. Me voy a tener que levantar para despertarte de la relajación. Vamos a relajarnos un poquito, venga, mira, respirar un poco. Y ahora inspiramos. Estamos más tranquilos, flotamos, estamos como flotando en el, flotando en el plató. Venga, a ver, Yolanda. Nata, no te me vayas a quitar los zapatos. ¿Por qué? ¿Te huelen los pies? Sí. ¿Sí? Venga, no te los quites los zapatos que si no, vamos. ¿Hablas de las peñas? Claro. Bueno, aquí que nos han pillado comentando que estábamos diciendo, Marian, ¿ese pelo de Playmobil qué es? ¿Qué? Bueno, pues modas, ya sabes No, que... sí, poco tengo yo que decir cuando hemos visto un vídeo mío que parecía Carmen Le Marchante en tómbola con ese pelo rubio que... Bueno, se va mejorando, Se poco va a poco mejorando. uno se va dando cuenta de lo que le va, lo que no le va y... Nada, poco a poco, si es que así son las modas, señores. Y bueno, Marian, gazapos de nuestros compañeros, momentos tensos, cómo controlar esos momentos. Y también hicimos un vídeo en su día de los mejores gazapos que pasan cuando se está grabando un programa de televisión. Programas de esta casa, por supuesto, de Tele7. Así es que, Marian, si Pues te vamos apetece, a ello, claro. Sí, pues venga, adentro. ¡Vaya movidón! Miguel. Pues no he hecho nada, te has reído. Esto no. Ha sido tú el primero, yo no he dicho nada. ¡La barriga! Joder, ¡La barriga! Pero yo no he dicho nada. Vale, queda grabado, queda grabado. Y comenzamos como semanal. No puedo empezar. En la zona, ¿podemos repetir, por favor, que me estoy liando? Lograron arrancar el coche por el que parece por el que parece. Enfoca la barriga. Estaba con el boli mirando el periódico, muy bueno. Joder, se me ha ido. De este programa puedes sacar unas buenas tomas falsas. Joder, por favor, yo no he sido. Institucional. Hostia. Hostia. Va por ustedes. A ver. Pero yo no he dicho nada. Bueno, pues ahí tenemos